Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema trascendental y que es vertebral para todo estudiante y en general para todo abogado. Te quiero decir que como herramienta puedes acudir a los shorts de este canal y de mi canal secundario, así como en TikTok e Instagram respectivamente. ¿Por qué? Porque he subido últimamente muchos videos al respecto, videos cortos donde hablo de técnicas, de conceptos, hablo de herramientas muy breves en un minuto, minuto y medio que te van a ayudar definitivamente. Ahora, ¿qué te tengo que decir el día de hoy? Vamos a hablar del tema de la interpretación y de la argumentación jurídica, porque considero que es lo más importante que tiene todo abogado. Ante esto, te tienes que hacer la pregunta, ¿por qué a veces me cuesta trabajo comprender algún tema de derecho? ¿Por qué a veces, por más que lea doctrina, lea la ley, de repente me cuestan trabajo los conceptos? Puede haber muchas razones. Puede haber un sinfín de circunstancias, como por ejemplo el tipo de maestro que tengas, como por ejemplo la universidad en la que estés, el tiempo que le dediques, la seriedad que le pongas, la bibliografía que consultes, el método de estudio. Hay muchos motivos en realidad, tengo videos de eso. Pero te quiero decir que un motivo puede ser que no estás interpretando correctamente la ley y lo que estás leyendo. Primero que nada, como siempre te digo, tienes que acostumbrarte a leer. Pero cuando digo a leer, me refiero a leer todo. Leer, no sé, literatura, novela, leer doctrina de derecho, leer libros de, no sé, de tecnología, de ciencias, lo que a ti te guste, porque la lectura te va a ayudar muchísimo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la interpretación y la argumentación? Si tú no sabes leer correctamente, si tú no comprendes lo que estás leyendo, no puedes interpretar y no puedes argumentar. Te quiero decir que en torno a este tema hay diversos mitos. Por ejemplo, he escuchado yo abogados que dicen que donde la ley es clara, no hay por qué interpretar o no hay lugar a la interpretación. Esto es una mentira. No hay forma de que no interpretes un texto por muy clara que sea la ley. A ver, si yo digo, por ejemplo, compra-venta, hay comprador, hay vendedor, hay precio, pareciera ser que no hay nada que interpretar aquí. Sin embargo, lo cierto es que precio requiere ser interpretado, comprador necesita ser interpretado, vendedor necesita ser interpretado, enajenación necesita ser interpretada para efectos fiscales, 14 del Código Fiscal, o por ejemplo, para efectos mercantiles, para efectos civiles, es compraventa civil, es compraventa mercantil. ¿Quién es un comprador? ¿Quién es un vendedor? ¿Qué pasa si es reserva de dominio? Y fíjate nada más como de un simple ejemplo muy básico, que es la compraventa, tú te podrías dar pues un sinfín de interpretaciones. Por lo tanto, no creas eso de que cuando la ley es clara, no hay lugar a interpretar. Esto no tiene ninguna razón de ser. Toda persona que interpreta tiene que argumentar y a la hora de argumentar necesariamente vas a interpretar. La interpretación es un proceso cognitivo, es una labor intelectual que hace nuestro cerebro de cualquier cosa. Por ejemplo, si yo te digo gato, la palabra gato será interpretada por ti de acuerdo con tu experiencia, de acuerdo con tu propia vivencia. Si tú le tienes fobia a los gatos o, por ejemplo, un gato te ha arañado, vas a interpretar y vas a asociar la palabra gato con algo negativo. Si tú amas a los gatos, te gustan los felinos, como yo, por ejemplo, vas a asociar con algo positivo la palabra gato. Como te puedes dar cuenta, por muy sencilla y elemental que parezca una palabra, absolutamente todo tiene un significado para ti y para mí. Esto es el significante, el significado y la semiótica, entre otras disciplinas que te recomiendo investigues. Lo único que te quiero decir aquí es que para interpretar necesitas estudiar, necesitas comprender y necesitas leer o escuchar precisamente en lo que estás interesado. Nada de que la ley es clara, por lo tanto no interpreto. Ahora bien, para que tú interpretes debes de argumentar con herramientas que hemos hablado aquí, y para que argumentes requieres la interpretación. Por eso, la argumentación es ese procedimiento intelectual mediante el uso de la razón, por virtud de la cual buscamos generar convencimiento en otra persona. Y ese convencimiento no necesariamente es en una controversia. Yo puedo terminar de convencer a una persona que piensa como yo. Yo puedo, mediante la argumentación, incrementar el convencimiento en otra persona, darle más herramientas, darle más elementos, más argumentos, aunque esté de mi lado en una postura. Y también es verdad que se presenta cuando hay una controversia o puntos discordantes. Ahí también hay argumentación para convencer a la otra parte. ¿Dónde vas a utilizar la argumentación? La vas a utilizar con jueces, con magistrados, en una audiencia, en una fiscalía, pero no nada más.
La argumentación la vas a utilizar con un cliente, con una contraparte, en una asamblea de accionistas, la vas a utilizar en todos lados, la vas a utilizar en tu examen profesional, la vas a utilizar inclusive cuando hables con una autoridad, cuando vayas a hacer un trámite, la utilizas inclusive con tu propia familia. Cuando un hijo trata de pedir un permiso, argumenta de por qué tiene que pedir y por qué tendría que obtener un permiso de sus padres, por ejemplo, para salir a divertirse. Como te puedes dar cuenta, la argumentación no es algo privativo de las controversias, ni de los juzgados, ni de nada abstracto. La argumentación forma parte de nuestra vida. Yo te he dado en este canal de YouTube algunas recomendaciones en videos que tienen que ver, por ejemplo, con conectores discursivos, herramientas de argumentación, todo ese tipo de cuestiones que te recomiendo busques en mi canal. Te he dado también reglas y recomendaciones de interpretación en este canal, velos a buscar, pero en este video quiero que entiendas la conexión íntima que existe entre la interpretación y la argumentación. Primera cuestión que quiero que no olvides nunca, lo que ya dijimos, no hay elemento, no hay palabra, no hay concepto que no requiera interpretación, todo lo requiere. Segundo, para poder interpretar requieres argumentar y siempre que argumentes vas a interpretar como labor intelectual del ser humano a través del uso de la razón. Tercero, que la argumentación y la interpretación no solo se presentan en la controversia y en un juzgado, en un procedimiento jurisdiccional, se presenta en todos lados, forma parte de nosotros. Por último, te quiero decir que hay gente que confunde, por ejemplo, lo que es el argumento de autoridad. Yo he subido shorts en este canal de YouTube respecto del argumento de autoridad y hay gente que dice que eso está mal porque es la falacia de autoridad, por ejemplo. Te voy a decir cuál es la diferencia para que no caigas en estas mentiras que dice la gente. La falacia de autoridad se vende como un absoluto, en el que, como una persona lo dice, es un absoluto y no admite prueba en contrario. En cambio, el argumento de autoridad admite prueba en contrario, porque el argumento y la argumentación admiten prueba en contrario. Por eso son argumentos, porque buscan un convencimiento. La falacia busca una imposición. El argumento se vende como posible verdad, como elemento. La falacia se vende como absoluta verdad, infalible y que no admite prueba en contrario. ¿Te das cuenta? Si yo cito un argumento de autoridad por un reconocido jurista, me da mucho peso, aunque admitirá prueba en contrario. Si yo muestro una falacia de autoridad, no admito prueba en contrario. Por eso no confundas las cosas. He escuchado muchas veces este tipo de comentarios y me preocupa que haya gente, que haya abogados que crean pues que es lo mismo una falacia que un argumento de autoridad. En fin, espero que estos temas de interpretación te sirvan. Como última recomendación te puedo decir, busca principios generales del derecho, busca fuentes históricas, busca exposiciones de motivos. ¿Para qué? Para interpretar y para argumentar mejor. Domina mejor tu idioma español, aprende otro idioma, te va a ayudar a articular mejor las palabras, los tiempos verbales, las preposiciones, en fin, todo de lo que hemos hablado aquí. Busca reglas de interpretación, lo que hemos platicado de mayoría de razón, minoría de razón, analogía, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con reglas como lo que dice Ricardo Guastini, por ejemplo. Busca su libro de interpretación jurídica. En fin, estos temas son sumamente importantes. Creo que son temas que también se abordan demasiado teóricos a veces y aburren al alumno de derecho. La argumentación tiene que ser práctica. La interpretación tiene que ser práctica también. Nos vemos en una nueva transmisión.